Llegar a un lugar nuevo para vivir puede resultar emocionante para muchas personas, pero para otras, simplemente la idea de cambiarse de casa o irse a vivir a un lugar completamente nuevo puede resultar incómodo. Pues, ¿quién como nosotros que estamos acostumbrados a nuestro hogar, al ambiente y atmósfera que se respira en ella, a todos esos pequeños detalles que la caracterizan? Imagina cambiarte de casa por motivos laborales. Imagina que llegarás a una nueva ciudad en la cual conocerás gente nueva y habrá más oportunidades. Y tu nueva casa es un lugar pequeño, un lugar en el cual, al poner un pie dentro, sientas una sensación inmediata de peligro. Algo que te avisa, un sexto sentido el cual te dice que ese lugar se convertirá en tu peor pesadilla. Este desafortunadamente fue el caso de esta madre y su hijo. Una historia la cual te hará pensar y meditar qué tan malo puede ser cambiarse de casa. Antonella, una madre soltera con un hijo pequeño de 10 años, originaria de un pueblo pequeño en el cual las oportunidades laborales y económicas no eran las mejores y aptas para Antonella y su pequeño. Fue así que Antonella buscó por mucho tiempo un trabajo en la ciudad más cercana, un trabajo en el cual ella pudiera ganar buen dinero para poder mantenerse con una buena vida, por así decirlo. Buscó en periódicos, en internet, hasta que por fin pudo dar con el trabajo apto para ella. Sin dudarlo ni siquiera un instante, Antonella y su hijo empacaron la poca ropa y pertenencias que tenían y partieron hacia la ciudad, en donde también ella se había dado a la tarea de buscar un lugar donde vivir. Cuando llegaron a la ciudad, se dirigieron hacia el lugar donde iban a vivir. Además, para buena suerte, su futuro hogar se encontraba a solo unas cuadras de lo que sería también su futuro empleo. Parecía que por fin, después de tantas carencias y mala suerte, la vida les parecía estar sonriendo a Antonella y a su pequeño. Ojalá Antonella se hubiera imaginado tan solo un poco de lo que los esperaba en ese infernal lugar. La vecindad donde estaba ubicada la casa, o más bien el cuarto donde iban a vivir, estaba en condiciones deplorables. Una vecindad muy vieja, con musgo invadiendo todas las paredes, con una infraestructura viejísima, grietas por todos lados, el piso tan sucio que parecía que había capas y capas de mugre. Todo eso junto con un olor nauseabundo a viejo y humedad. El cuarto era pequeño. Estaba ubicado en la planta baja, en uno de los rincones más alejados de la vecindad. Los inquilinos parecían muy tímidos. Casi no salían de sus apartamentos. Parecía como si algo en el exterior los incomodara. Algo que Antonella y su hijo no veían, pero podían sentirlo. La dueña, al entregarle las llaves a Antonella, le dijo que arriba de ella vivía una inquilina que muy rara vez salía, así que si escuchaba ruidos en su techo, que no se alarmara, que solo era la inquilina de arriba. Se instalaron en su pequeño hogar. Lo primero que notaron fue que olía mucha humedad, relata. Además, que parecía como si ese cuarto estuviese abandonado por años. Además, un frío tan intenso en el interior que calaba los huesos. A pesar de que hiciera calor en el exterior, un frío inexplicable parecía invadir el apartamento. Al día siguiente de instalarse ahí, Antonella tuvo que salir a trabajar y el pequeño se quedó solo en casa, ya que no había nadie que se hiciera cargo del pequeño mientras Antonella salía a trabajar. Salió a trabajar en la mañana y no regresaría hasta el crepúsculo de la tarde. Cuando Antonella llegó, se dispuso a prepararle algo de comer al pequeño, pero este le interrumpió solo para decirle que no se preocupara, que la señora de arriba le había dado ya de comer. Ella, un poco preocupada, le preguntó por qué había aceptado la comida de un extraño, que no lo debió de haber hecho.
El niño le dijo que esa señora de arriba también le había dejado algo de comer para ella. Cuando ella fue a la cocina para ver qué le había dejado de comer esa señora, vio que en efecto era comida en un plato, pero al verla más de cerca, notó que estaba llena de gusanos. Además olía horrible, como si ese alimento tuviera ya días descompuesto. Antonella lo tiró a la basura de inmediato, llena de asco. El pequeño desafortunadamente había aceptado ese plato de comida. Antonella temía lo peor, pero el pequeño no presentó ningún malestar estomacal, ningún síntoma de sentirse mal. Al día siguiente, Antonella no dudó en irle a reclamar a esa señora que vivía arriba de ella por lo del día anterior. Tocó la puerta en reiteradas ocasiones, pero no hubo respuesta alguna. Una voz a sus espaldas la hizo voltear. Era una de las inquilinas que ahí vivían. Le dijo que no se molestara en tocar, que ahí, en ese apartamento, ya no vivía nadie y nadie le abriría. Antonella le dijo que la dueña le había dicho que una señora vivía ahí en ese departamento y que ayer fue a darle de comer a su hijo. La vecina le dijo que no, que era imposible, que ahí vivía hace mucho tiempo una señora muy viejita, que era de un carácter fuerte y enojón, pero había muerto ahí en su departamento de un paro cardíaco hace ya muchos años. Antonella se hizo la idea de que obvio, ahí sí vivía una señora, pero que no convivía mutuamente con el exterior, y por eso los pocos inquilinos de esa vecindad no la conocían. En la noche, cuando Antonella estaba acostada con su pequeño en su cama, en la madrugada el pequeño fue al baño. Antonella sintió cuando éste se levantó de la cama y fue al baño. Cuando el pequeño regresó a su cama, Antonella lo abrazó entre sus brazos como acostumbraba hacerlo. Cuando lo abrazó, sintió en su cara mucho pelo. Tenía los ojos cerrados, pero sentía como ese pelo grueso y sucio estaba en su cara. Además, cuando lo abrazó más fuerte, sintió que estaba abrazando un saco de huesos. Un cuerpo frío y muy delgado. Cuando entreabrió los ojos para ver qué era eso, vio ese pelo muy largo como de mujer en su cara y una cabeza a su lado que definitivamente no era de su pequeño. Ella gritó y aventó con sus piernas esa horrible cosa que se había sentado junto a ella. Su hijo entró desde fuera del cuarto muy asustado, preguntándole que qué había pasado, que si estaba bien. Antonella, aún llorando y asustada, no quiso decirle nada a su hijo para no asustarlo. Se fijó debajo de la cama para ver si había algo, pero no había absolutamente nada. Ella simplemente se quedó sin palabras. Los días siguientes, en las madrugadas, escuchaban cómo en el techo caminaban. Se oían pasos, pero no pasos de personas, sino pasos sólidos, como si fueran pezuñas de algún animal, una cabra o un caballo caminando por el techo. En ocasiones, el pequeño decía que veía una mujer en el rincón de la habitación, burlándose de ambos. Antonella era testigo de cosas horribles, como la vez que encontró un gato muerto debajo de su cama, o cuando encontró una cabeza de cerdo dentro de su cisterna de agua con la que ellos mismos se bañaban todos los días, como también sombras que se paseaban de un lado a otro, gritos que se oían en el baño o cocina del apartamento, fenómenos que se repetían todos los días, sin excepción alguna. Hasta este punto, Antonella se dio cuenta que debía hacer algo urgentemente. Tenía que salir de ese infernal lugar. Con lo que ganaba en su trabajo podía conseguir otro lugar para vivir. Solo tenía que salir de ese maldito lugar. Tantos sucesos paranormales que giraban en torno a Antonella y a su pequeño le habían generado una psicosis. Así que por el bien de los dos y sobre todo por su salud mental,
Antonella estaba decidida. Iba a salir de ese sitio, a como diera lugar. Antonella, en una ocasión cuando regresó de su trabajo, se topó con la dueña del lugar. Antonella le comentó de la situación que ellos dos vivían y que ese mismo día abandonaría el departamento. La dueña la amenazó y le dijo que tendría que cumplir los 4 meses que ella había aceptado estar en ese lugar, que de lo contrario la dueña procedería legalmente. Antonella no tuvo de otra más que quedarse 2 semanas más en ese infierno de 4 paredes, solo en lo que se cumplían los 4 meses. ¿Quién iba a imaginar que esas 2 semanas serían las más aterradoras de su vida? Los primeros 3 días de esas 2 infernales semanas fueron tranquilos, sino hasta el 4.º día en el que Antonella, ya en la madrugada, iría por un vaso de agua a la cocina, en donde vio a una mujer vestida de negro parada sobre su comedor, con los brazos extendidos hacia enfrente, como si quisiera atraparla. Cuando Antonella la vio, esta cosa soltó un lamento tan horrible y macabro que Antonella cayó desmayada al suelo. Cuenta que fue un lamento tan fuerte y a la vez tan espantoso que sintió que eso le absorbía su espíritu cada segundo. Al día siguiente despertó con su hijo a su lado. El pequeño, llorando, le rogaba a su madre que se fueran de ahí, que ya no quería ver a la señora muerta de negro flotando en su cuarto. Antonella solo aguantó un día más en ese infierno. Había algo que no la dejaba irse de su lugar, algo que no podían ver, pero sí sentir. En la tarde del día siguiente, Antonella le pidió a su hijo que se bañara, porque ya era hora de irse de ese lugar. El pequeño se metió a bañar y Antonella preparaba las maletas en el comedor. Le tomó algo de tiempo acomodar sus cosas. Fue a la recámara por más ropa y ahí vio que alguien estaba acostado en su cama, tapado con las cobijas hasta la cabeza. Ella pensó que era el pequeño escondiéndose de ella, queriendo jugar, pero fue cuando esto empezó a hacer un sonido extraño, como si se estuviera aguantando las ganas de reír. Fue cuando esta cosa se empezó a quitar las cobijas que cubrían su cabeza muy lentamente. Antonella empezó a temblar cuando vio un cabello oscuro y muy largo saliendo de las cobijas. Ahí se dio cuenta que esa cosa que estaba acostada en su cama no era su hijo. Esta cosa soltó un alarido horrible, como el que había escuchado la noche anterior. No lo pensó 2 veces y fue por su pequeño hijo, que estaba apenas poniéndose la ropa en el baño. Tomó sus maletas de la cocina y salió corriendo junto con él de ese lugar. Corrió sin rumbo por la ciudad. Ese maldito alarido de esa espantosa cosa se repetía en su cabeza una y otra vez, y no la dejaba pensar. Siguió corriendo hasta que no pudo más. Los años pasaron y pasaron hasta que Antonella murió. Esta historia la cuenta el pequeño, que ahora ya es un adulto, en el que relata cómo estos traumas que vivió en ese lugar su madre la persiguieron hasta el día de su muerte.